En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hoy presentamos Estallido, dictadura y violaciones a los derechos. Invitados: Aide Oberreuter y Gustavo Gatica. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Iniciamos el primer capítulo de Las Voces de Octubre, programa radial del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Un programa radial necesario y oportuno. Es un programa oportuno porque a más de 5 años del denominado estallido social, las causas siguen sin verdad y justicia. Vemos cómo la impunidad se perpetúa y repetimos nuevamente lo que pasó en los crímenes cometidos por el Estado chileno durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Es necesario porque las víctimas tienen derecho a ser oídas, tienen derecho a ser escuchadas, tienen derecho a ser escuchadas por la sociedad, pero también por el poder. Justicia, verdad, no a la impunidad, se gritaba por los crímenes cometidos en dictadura. No queremos nada menos para los crímenes y atropellos cometidos durante el estallido. Garantías de no repetición repetíamos como un mantra. Queríamos que nunca más en nuestro país se volvieran a cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero nada de eso sucedió. En Las Voces de Octubre conversaremos con diversos invitadas e invitados y dialogaremos sobre el estallido social y la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, el actuar represivo del Estado y las policías, la violencia como castigo ejemplificador, la crisis institucional y la condenada hacia de los organismos internacionales, entre otros temas. Iniciamos este primer capítulo de un total de 13, Las Voces de Octubre, y antes de presentar a estos grandes invitados que tenemos, queremos invitarlos a escuchar una canción muy importante de un cantautor chileno que ha acompañado a varias generaciones durante todas sus protestas y manifestaciones sociales. Escuchamos a Víctor Jara con El Derecho a Vivir en Paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Nos encontramos con, es tremendamente, tenemos una admiración por nuestra y por nuestro invitado. Quizás logramos ocultarla, ¿no? Pero lo más probable es que no va a ser así, no vamos a hacer tampoco muchos esfuerzos para que así sea. Gustavo Gatica, 27 años, psicólogo, músico, luchador por los derechos humanos y una de las voces más respetadas y admiradas de la protesta de octubre del 2019. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Nos acompaña también Aideo Berreuter Umazábal, profesora, expresa política en dictadura, luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos y es subsecretaria de Derechos Humanos durante parte del gobierno de Gabriel Boric. Bienvenida, Aideo. Muchas gracias por la invitación. Partamos con preguntas para los dos y probablemente la pregunta más de base, ¿no? Aquella tarde ya, ¿no? A pesar de que las informaciones venían desde temprano y los estudiantes secundarios nos habían avisado que algo podía venir. Aquella tarde del viernes 18 de octubre, ¿dónde estaban ambos, no? Gustavo. El 18 de octubre del 2019 es bien curioso porque yo me saqué las muelas del juicio. Ese día en la mañana estaba en el hospital, en el J. Aguirre, el hospital de la Chile, aquí muy cerca. Y fue curioso porque yo, tiempo después, cuando ya me pasó esto de del disparo, miraba hacia atrás y decía, hay algo de coincidencia, hay algo que me llama la atención, porque ese día me sacaron las 4 muelas del juicio al mismo tiempo, ese día durante la tarde. Y para hacerme esa intervención me vendaron la cabeza entera. Entonces yo no veía. Y me extrayeron, y la extracción de la muela igual es violento, como te tiran y te tiran. Entonces yo dije como, wow, aquí como que podría haber sido una señal de lo que se venía. Lo que venía. Sí, y me acuerdo de las enfermeras conversando con la dentista, así como, oye, qué heavy los estudiantes, lo que está pasando. Y yo escuchaba, no veía, no sé, como algo me provoca, no sé. Pero eso estaba haciendo, y después me acuerdo que me fui para la casa y veía por la tele lo que estaba pasando, porque yo vivo en Colina además. Entonces en Colina, ya saben, pues como que aquí en Santiago todo empezó el 18 de octubre, pero el resto de Chile fue el 19 que se empezó todo el movimiento. Entonces yo recuerdo estar viendo por la tele como que estaba la embarrada comiendo helado. ¿Y estuviste convaleciente hasta cuándo?
varios días. Después tenía un poco la cara hinchada, pero igual salí a la calle los días siguientes. Aide. En mi caso, yo estaba en el Ecuador. Y es que la memoria latinoamericanista nos cuenta que el Ecuador estalló antes que Chile. Y estalló en los primeros días de octubre, y ahí se constituyó una comisión de personas en representación de distintos países, personas con un prestigio en el mundo de los derechos humanos que ameritaba que bajo la convocatoria de uno de los premios de la paz partiéramos en dirección a Ecuador. Llegamos personas de todas partes del mundo allá, y la situación de verdad era tremenda, y también de muchas maneras una forma como de enrostrarnos a los chilenos, lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo concurro en calidad de la dirigente que he sido históricamente, y me encuentro con que frente a demandas sumamente parecidas a las que podríamos levantar nosotros, estaban los ecuatorianos, muchos de ellos de pueblos originarios, en las calles de Quito, y estaban manifestando sus demandas. Y bueno, el rol de esta comisión era preparar todos los antecedentes que pudiéramos reunir, visitando cárceles, morgues, lo que se suele hacer en estas comisiones, pero también reuniéndonos con las organizaciones de la sociedad civil, ya fuera de la sierra, de la selva, en fin, alcanzar a preparar todo un dossier que permitiera fundamentar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que iba a llegar más adelante. Entonces teníamos como 3, 4 días, una semana creo, para preparar todo aquello. Y participamos de muchas de las manifestaciones como observadores, pero también reuniendo antecedentes, aprovechando a entrevistar personas, en fin. En medio de todo aquello, en medio de todos esos sentimientos encontrados, digamos, de decir, y Chile en silencio, digamos, y Chile dormido, ¿eh? Y uno como sintiendo... Chile en el oasis, ¿no? Que había Claro, dicho Chile en el antes. oasis, exactamente. Esa es como la... Y de pronto alguien me estaba entrevistando, nos fueron a entrevistar al lugar en que estábamos, y me dice, ¿y usted qué opina de lo que acaba de comenzar a suceder en Chile? Y yo no tenía idea, porque además las comunicaciones eran muy complejas en ese momento. Le dije, por favor, infórmeme, no tengo... Aquí donde estamos no hay conexión. En fin, me dice, mire, estas son las imágenes. Dije, me voy de inmediato a Chile. Y cuando llegaste a Chile, Aide, ¿participaste de las manifestaciones? Por supuesto. ¿Te hacían sentido las demandas? Absolutamente, absolutamente. Además, para alguien que calza cercano a los 70 en esa fecha, obviamente, además la banda sonora era una banda sonora completamente reconocible desde el punto de vista de lo que es la experiencia vital en la lucha antidictatorial, ¿no? El derecho a vivir en paz, que ha sido parte de la presentación de este programa que da inicio ahora, el que los prisioneros, en fin, los cantos de la gente que se supone eran cantos olvidados, y ahí estaban en medio de la Alameda. Y bueno, pues sí, claro que sí. Me vine a mi país y lo que pude aportar al informe tuvo que ser en modo virtual, porque de ahí en más ya la demás parte de la comisión quedó allá y yo quedé trabajando desde acá en modo remoto, pero definitivamente muy preocupada también de una cantidad de personas de nuestras organizaciones, que son personas mayores y que vieron en la forma en la que se desplegó la represión y en la forma en la cual actuó el control de las situaciones, una réplica que les produjo pánico de lo que ya habíamos vivido.
Entonces hubo ahí que actuar también como dirigente, pedir apoyo y calmar los ánimos, digamos, en las personas, ¿no? Eso me tocó. Claro. Bueno, esto más que un estallido, pues no fue un día ni dos, sino que se prolongó en el tiempo. Gustavo, tú después de tu recuperación de lo que nos contabas de tu extracción de muelas, ¿participaste también en manifestaciones? Sí, participé primero en Colina, en mi comuna, iba con mis papás, recuerdo que se hacían en la plaza de Colina y eso fue bien impactante, sobre todo para mis papás, porque Colina es una comuna particularmente bien de derecha y nunca se había visto como que la gente saliera a las plazas y ocupara los espacios públicos para protestar, que se hicieran marchas. Entonces fue muy bonito. Ese proceso igual se fue disipando en Colina y luego ya empecé a participar de la marcha acá en Santiago. Igual todo esto en plazo de una semana, porque me acuerdo que en esa marcha del 25 de octubre, que fue gigante, también estuve acá en Santiago, estuve en la plaza y nada, lo recuerdo con mucha emoción. Ese proceso era, no sé cómo lo vivían ustedes, pero al menos para mí era como, no sé, emocionante ver que la gente se manifestara. Yo, al igual que la idea, pensaba como, no, ¿qué pasa en Chile? Hace un año antes habían matado a Camilo Catrillanca y también hubieron protestas, pero quedó ahí. Luego pasaban cosas en el Gualmapu, en la Araucanía y parecía que a nadie le importaba. Entonces, que la gente saliera a la calle y se manifestara ya por solo hecho de salir, yo encuentro que era muy, muy emocionante, que la gente se expresara. Uno siempre tiene la lectura, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero al menos yo tengo la lectura de que en Chile la gente no se expresa, prefiere quedarse callada, prefiere quedarse en la casa. Entonces, quiero insistir en eso, como ya el solo hecho de expresarse, a mí me parecía hermoso. Gracias, Gustavo. Hablamos del derecho a vivir en paz y como en el comienzo se escuchaban las canciones desde la Unidad Popular y de la resistencia hacia la dictadura, ¿no? Pero el estallido dio sus propias canciones también. Sí, claro. Y vamos a dar paso a una mujer, una de las probablemente más grandes artistas que han salido los últimos años. Soy un fan de Mon Laferte. Plata. Guaynabichi, Mon Laferte. Tienen el culo forradito la rata. A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura y perreo hasta en medio de la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela. Así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon. Dale con el reggaetón. Los de siempre quieren plata. Pom. Como chicle la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Vas y mandarte el mensaje de nuevo. Para que entienda. Oye, plata, piña, ta. Oye, no tenemos miedo. No tenemos miedo.
que velan del cielo. Guaynabichi, pero los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Gente, todo es plata, plata, plata. Nos tocamos los sostenes, levantamos los pañuelos. Verde como la marihuana, eso que vende la anciana. Que no le alcanza la pensión, pero tiene buen corazón. Marihuana clandestina, Pero como si la fuma toda América Latina. Si no te gusta, si no aguanta, entonces salte. Con todo, si no, ¿pa' qué? 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 Plata, plata. No tenemos miedo, ¿no? Sí, realmente, Gustavo, yo me quedé pensando en lo último que dijiste. Las demandas eran variadas, se sostenían en el tiempo, se sumaban nuevas reivindicaciones y todos sentíamos que teníamos algo que gritar, que demandar, que exigir a este gobierno, ¿no? Pero la reacción del Estado fue brutal. ¿Sintieron miedo ustedes? ¿Voy yo? Sí, dale, Gustavo. Buena pregunta. Yo creo que yo no. Había como una efervescencia y una convicción de que lo que estábamos haciendo era correcto, de que hacía sentido, al menos a mí me hacía sentido estar dentro de sentirse parte del pueblo expresándose, el pueblo exigiendo lo que parece justo. Yo creo que te hace no sentir miedo, a pesar de lo brutal que era y a pesar de que se sabía, entre que fue el 18 de octubre y el 8 de noviembre, que fue el día que a mí me dispararon, pasaron exactas 3 semanas. Y en ese momento ya se sabía del trauma ocular, por ejemplo, ya se sabía de lo que pasaba en las comisarías. Y no sé, al menos yo no sentí miedo, creo. No sé. ¿Y tú, Aide, sentiste miedo? Hay una historia también, ¿no? No. ¿Sentiste miedo? No, yo creo que tal y como dice Gustavo, digamos, o sea, no, bueno, primero porque como generación somos hijos de haber vencido el miedo desde los inicios, de lo contrario no hubiéramos movido un dedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de alguna manera poner como el objetivo superior por delante más que el permitir que te anulen por la vía de la instalación del miedo. Eso es algo que es una herramienta que les dé mucha utilidad a quien quiere inmovilizar al otro, ¿no? Te mete miedo. Y no fue el caso mío ni de muchas personas que conozco. Más bien era el mirar con asombro y maravilla y con gusto el cómo la gente de mil maneras extrañas y singulares se expresaba y entendía que era su manera de presentar sus demandas. Y aquello era hermoso. O sea, se ha puesto la balanza en el lado de cosas que aparentan y pueden lucir como tremendamente repudiables, pero en estricto rigor de lo que estamos hablando es de un país que se movilizó de extremo a extremo, de mar a cordillera, de mil maneras diferentes y todas ellas, la inmensa mayoría de ellas, masivas
y muy expresivas de lo que cada cual interpretaba, que era la forma de decir, no estoy de acuerdo. Estoy pidiendo que se resuelva esto hace tantos gobiernos y ya está bueno, ya se te acabó la cuerda conmigo. Y fue entonces el soberano el que habló. Más allá de que hoy día el soberano esté convertido en un delincuente y todo eso, que tampoco a mi generación le hace mella, porque nosotros, por ejemplo, yo, que históricamente he dicho en todos los idiomas, no soy partidaria de la resolución armada de los conflictos. No creo en la resolución violenta ni armada de los conflictos. Lo siento por mis amigos que les gustan esas resoluciones. A mí no me bancan eso. Y sin embargo, yo he sido acusada históricamente de ser tremendamente violenta, procesada por las fiscalías militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que el que te mezclen en estos temas no me hacía nada, de nada. Todo lo contrario, reforzaba la idea de que este país por fin había despertado y por fin estaba diciendo sus 4 verdades. Ahora, como vieja, igual uno sabe que tarde o temprano lo iban a criminalizar, como nos ha pasado con anterioridad. Y en esas estamos ahora, ¿no? Gracias, Aide. Vamos a seguir conversando, pero tenemos que ir a una pausa. Solo tenemos una pausa, algunos minutitos, y luego volvemos con este segundo bloque conversando con Aide Oberreuter y Gustavo Gatica. Nos encontramos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Dicen la radio que piensa. Primer capítulo de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Y hoy es coincidente porque es 24 de marzo, día en que se conmemoran 49 años del golpe de Estado en Argentina y 45 años del asesinato de Óscar Arnulfo Romero, un gran sacerdote salvadoreño que luchaba en contra de la violencia del Estado, en pos de los derechos humanos, al igual que nuestros y nuestras invitados. En esta oportunidad les recordamos con Gustavo Gatica y con Aide Oberreuter. Un dato para tener en cuenta, ¿no? De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Chile hubo 5.581 hechos de violencia y 1.560 detenciones denunciadas por 3.828 personas víctimas de violencia entre el 17 de octubre del 2019 y el 18 de marzo del 2020. Por otra parte, Amnistía Internacional indica que 10.142 denuncias por la brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas fueron ejercidas durante el estallido. Menos del 1% ha obtenido justicia. Es decir, el 99% de las víctimas aún están esperando. Muchos de estos casos están cerrados con una decisión de no continuar la investigación. Y de acuerdo a cifras del Ministerio Público, en septiembre del 2024 se constató que de un universo de 10.142 denuncias relativas a este periodo, la Fiscalía Nacional solo reporta 252 casos formalizados y 44 sentencias definitivas condenatorias. Aide, ¿sientes que hay similitud en el actuar del Estado durante la dictadura cívico-militar y durante el estallido social? ¿Podríamos hablar de violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Sí, creo que el actuar violento de los agentes del Estado no suele caracterizarse por la creatividad, ¿no? Normalmente solo cambia según las épocas. Los relatos de mis abuelos, que eran gente organizada y muy luchona, cuentan formas de represión o contaban formas de represión que, claro, se caracterizan de la época, los carabineros a caballo, las lanzas, en fin, los empellones, los golpes, los lumazos y las pateaduras en las comisarías y todo eso. Luego, con el tiempo, obviamente, uno puede recordar cuando enfrentaba el tema de la ENU en la enseñanza media. Ya ven ustedes cómo puedo ser de mayor.
Y luego, bueno, pues la reforma universitaria y todas aquellas iniciativas en las cuales la sociedad ha salido a demandar avances, siempre la mano de la represión ha estado presente. Los esfuerzos que se hacen con el tiempo es de intentar regular y mantener bajo cierta control, pero ahí, y me permito hacer una precisión, la dictadura no tuvo nada de cívica, ¿eh? La dictadura fue civil y militar. Cívica ya hubiéramos querido que fuera. Entonces los invito a reconsiderar la forma de catalogar esto, porque la verdad es que las palabras construyen esas realidades. Y creo que es bueno, nosotros mismos al comienzo como dirigentes usamos mucho esa expresión creyendo que con eso connotábamos la participación de los civiles. Con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad estábamos atribuyendo a una conducta y no a la participación de los civiles. La dictadura fue civil y militar y la parte de los civiles todavía está muy en pendiente. Mira, más que estarme pronunciando respecto de lo que fue y lo que no fue, creo que hay algo que está pendiente y muy pendiente y en lo cual yo sí tuve todo que ver. Y es que a mí se me encomendó, tú mencionaste, ustedes tienen presente que yo fui subsecretaria de Derechos Humanos en el primer periodo del gobierno actual, 22, 23, marzo a marzo. Y la tarea que se me encomendó, entre otras, y como una de las grandes prioridades, fue constituir una comisión que permitiera informar a la presidencia sobre el estado del arte con las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Y para eso, entre otras cosas, invité a la entonces ya electa senadora Campillay a ser co-coordinadora de esa comisión. Se trabajó, se elaboró un informe, ese informe estuvo listo en 2023. Teóricamente lo que estaba aspectado, lo que era la derivada natural de aquello, era que una vez pasado por el comité interministerial, la presidencia tomara decisiones en el sentido de convocar a la creación de una comisión de verdad respecto de lo ocurrido en el estallido social. Creo que estamos muy cerca del borde de los 6 años y esa deuda la sigue teniendo el Estado de Chile. Ahora, sinceramente, siempre, y se los dije a todas las personas con las cuales trabajamos recorriendo el país completo, recibiendo los testimonios y elaborando las propuestas que se le hacían a dicha comisión para tener presente la forma de abordar esta materia, siempre les dije que uno de mis mayores pánicos era verlos envejecer como habíamos envejecido nosotros. Nosotros nunca dejamos de denunciar ante los organismos internacionales, desde dentro de las cárceles, de donde quiera que estuviéramos. Y sin embargo, lo que pasó con nosotros es que nos hicimos ancianos a la espera de que hubiera verdad y justicia. Y el resultado de aquello es que no hemos tenido hasta hoy ni una comisión calificadora permanente que permita abordar cada una de las deudas que tenga el Estado con la sociedad civil, con un mecanismo que ya esté previamente establecido, ni hemos tenido procesos que reconozcan la prisión política y la tortura como corresponde. Hemos tenido 2 procesos, uno en 2004 que da origen a la ley 19.992 y otro en 2010-2011 que termina con una gran deuda, entre otras cosas, con 22.000 personas que nunca se les da una explicación de por qué no calificaron. En fin, no hay un proceso de reconsideración, etc. Me podría extender eternamente, pero si la pregunta es si hay un puente o una similitud entre una cosa y la otra, entre el pasado y el presente, y probablemente esto nos muestre cómo podría ser en adelante también, creo que no me cabe ninguna duda, digamos. O sea, la experiencia concreta que hemos tenido los sobrevivientes de la represión durante la dictadura es la que de muchas maneras, no siendo idéntico porque obviamente
un proceso ocurrido en dictadura no es lo mismo que un proceso ocurrido en tiempos de normalidad institucional, pero sin duda alguna hay una deuda pendiente y hay una manera de proceder de parte del poder y de parte de las instituciones que suele parecerse demasiado. Puede que no sea idéntica, pero rima, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí va la cosa. Se le está debiendo a las víctimas del estallido social, las víctimas de la violencia de Estado en el estallido social, se les está debiendo una comisión de verdad y el Estado de Chile no ha cumplido con esa obligación. Vamos a hacer una pausa musical con Ana Tijoux y MC Millaray, Rebelión de Octubre. Y volvemos con Gustavo para hacerle un par de preguntas. Compañera, amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Abajo y a la izquierda, a mí me late, a ti te late. Abajo y a la izquierda. Escuchábamos a Aidé, ¿no? Y siguiendo un poco la misma línea de la pregunta que realizó Alejandra, ¿cómo calificarías tú el actuar del Estado, ¿no? No solo de la policía, el actuar del Estado en el marco del estallido social? Y posteriormente, en el marco de esta pregunta, es que hubo una foto en donde estabas tú junto a la senadora Fabiola Campillay con el presidente Boric cuando estaba en la segunda vuelta, ¿no? Una foto en la cual de alguna manera mostraba una adhesión hacia el gobierno que se enfrentaba para ser gobierno, ¿no? ¿Sientes tú que el Ejecutivo ha estado a la altura de esa confianza que se deposita hacia ellos en el marco de la verdad y la justicia tan necesaria para la violación a los derechos humanos durante el estallido? Con respecto a lo primero, lo de las instituciones, es curioso porque yo tenía la extraña idea de que las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el estallido se iba a juzgar. No sé, yo tenía la percepción de que, la inocente percepción de que Chile era diferente esta vez y que no se iban a cometer los mismos errores.
respecto a cómo funcionan las instituciones, yo recuerdo esos primeros días de estallido social y que habían personas del INDH con parca amarilla en la plaza. Y eso a mí me daba una extraña sensación de seguridad. Y eso, ahora que lo pienso, igual digo como, oye, ahí estaban las instituciones funcionando igual. Como que de alguna forma el organismo que la institucionalidad en Chile crea para salvaguardar los derechos de la gente que salía a protestar, estaba ahí. Y de alguna forma se les respetaba, estaban en plena plaza, se ponían en la esquina y era muy fácil de detectar porque andaban con parca amarilla. Y pareciera que aún, o bueno, voy a hablar desde mí, pareciera que aún se confiaba en las instituciones. Y a 5 años de eso, casi 6 años, no sé si queda tanto de eso. No sé si confía tanto en un organismo como el INDH. Entonces, no sé, si me preguntas cómo funcionó la fiscalía, no tengo idea. En mi caso, al menos se avanzó rápido, pero veo los casos de mis compañeros donde hubo una desidia, no se investigó, se fueron guardando las causas, bueno, y carabineros, ¿qué vamos a decir? O sea, obstruyendo la justicia. De hecho, en mi propio caso, el carabinero no fue dado de baja por lo que fue acusado, por lo que me hizo a mí, no fue dado de baja por eso, sino fue dado de baja porque intervinió la cámara GoPro que él tenía. Por eso lo dieron de baja de la institución. Y eso es sistemático, o sea, en todos los casos es así. Entonces, no sé, yo creo que, al menos mi percepción es que en el 2019 tenía más confianza en las instituciones que la confianza que tengo ahora. Y referente a la deuda que tiene el Ejecutivo, el Estado en realidad, bueno, la idea ya lo dijo, ya, ¿qué más voy a agregar? Usted abrió este bloque dando cifras duras y es deprimente escucharlo. Al menos a mí me causa una profunda tristeza, y luego Aide ya nos dejó claro que bueno, francamente no se ha hecho nada, al menos esa es mi percepción. Y bueno, no queremos tampoco empezar a bajonearnos, ¿no? Porque son grandes luchadores hoy día los primeros entrevistados, por lo tanto nos gustaría escuchar a ustedes. ¿Qué creen que podemos hacer ahora? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos frente al tema de derechos humanos? No solamente desde el Estado, sino que como sociedad, como individuos, como sujetos. ¿Qué queda? ¿Yo? Uh-huh. En mi caso, yo creo que hubo unos años que, debido a la política contingente, bueno, lo voy a decir, después del 4 de septiembre del año 2022, ¿fue? 2020. Sí. Me alejé mucho de la organización social, de la política incluso. Yo soy una persona que me gusta mucho seguir la política contingente, lo que está pasando y no sé. Y poco a poco me he ido reacercando, reencantando y nada, entendiendo que es una lucha constante. Pareciera que el futuro en el horizonte no es muy bonito. Entonces, ante eso, creo que solo nos queda estar organizados y seguir luchando. Pero no lo digo suena con un tono como desesperanzado, pero no lo es. Como que siento que estar luchando y estar junto a los compañeros y compañeras es un agrado. Y eso igual me llena el corazón. Creo que de alguna forma instalarse desde ese lugar de lucha, también tener esa convicción llena el corazón y eso es muy bonito. Eso es muy bonito, tienes toda la razón, Gustavo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a quedar pensando en lo que tú nos has dicho y vamos a oír un tema de Los Prisioneros, un ícono también durante todas estas movilizaciones con su tema Pateando Piedras.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando tierra. De los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que atinó. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedra. De los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo es... Volvemos a nuestro espacio, las voces de octubre, y vamos a continuar reflexionando con nuestros invitados respecto de qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos ahora respecto del tema de derechos humanos? ¿Aide? A ver, uno de los grandes desafíos, creo yo, es avanzar en ponernos de acuerdo. Hay una ganada que tiene los sectores regresivos que tienen que ver con mantenernos todo lo más atomizados posible. Y en ese sentido creo que cualquier dirigencia que tenga la sensatez, la habilidad de comenzar a conducir hacia al menos 2, 3 ideas fuerza que puedan hacer que tanto los de adentro como los de afuera, y los del pasado y los del presente, puedan caminar como un pueblo, como hombro con hombro, espalda con espalda, y puedan decir no a cualquier perspectiva no humana, no humanitaria, no regresiva. Es un camino en el cual todos deberíamos poner energía y su mano. Yo creo profundamente en la organización,
Creo que las personas tenemos 2 piernas y 2 manos para eso, para tomarnos con los otros y caminar juntos. No creo en estos individualismos y en esta idea de que cada cual es portador exclusivo de la verdad absoluta. No creo en ello, y de esa forma es que siempre estoy disponible para las ideas colectivas. 2 de las que me interesan mucho es la importancia del trabajo territorial, del trabajo de memoria, pero también el trabajo de organización en torno a la memoria. Me interesa mucho aquello y estoy en ello, particularmente impulsando una iniciativa en Barranca, la que era la Barranca, la del Luchín. Y por otro lado me interesa mucho lo que está pasando en el mundo, en el continente. Desde ese punto de vista estoy colaborando con, desde la condición de consejera consultiva, con la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de América Latina y el Caribe, que en vista de las tremendas agresiones que están sufriendo en todo el continente los defensores de derechos humanos, se convocan ahora en Sao Paulo los próximos días de abril para efectos de avanzar en la protección y difusión de estas materias y poder también establecer vasos comunicantes, pero también abrazos fraternos entre los distintos países que están sufriendo arremetidas muy feas en torno a la violación de los derechos humanos de las propias personas que son defensores de derechos humanos. Entonces, creo en eso, es en lo que estoy poniendo mis energías. Concluyo reforzando la información respecto de que no me he repostulado como consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por lo tanto me declaro disponible para avanzar en iniciativas de otra naturaleza que tengan sobre todo un carácter unitario. La mesa de derechos humanos que ha creado o que ha impulsado también el equipo de la senadora Campillay me parece un espacio muy positivo para sumar fuerza entre pasado, presente y poder avanzar en esos términos, digamos. Creo que en ausencia de la fuerza política y en ausencia de un montón de otras cosas del punto de vista del tejido social, bueno, pues ahí hay iniciativas concretas en las cuales uno se puede abrazar con todo el corazón, como dices tú, querido Gustavo, pero también sumar energías para construir futuro y para aportar vida y alegría y fuerza constructiva. Eso. Un abrazo, Gustavo. Me encanta cómo te paras en las cosas, de verdad. Gustavo, te escuchamos. No, para mí es un honor escuchar a la idea. Me quedo un poco sin palabras. No, me gustaría, como pensando en el futuro, creo la memoria. La memoria es súper importante y felicito este espacio. Este espacio de memoria, yo creo que en tiempos donde muchos están preocupados de lo que conviene, de lo que vende, de cosas que de repente hay temas medio sensibles, felicito la valentía de atreverse a decir estos temas que para algunos parecen ser incómodos y que no venden y ustedes están acá poniendo la cara y eso lo aplaudo. Yo solo me permito complementar a Gustavo, que está también con un grupo, ¿no? Hasta la Victoria, le hacemos, tiene una canción, es una terrible historia, ¿no? Que le ha ido bastante bien en la plataforma sonora, sí. Y los invitamos a escucharla y nosotros nos comprometemos que en el próximo programa vamos a poner la canción. Okay. Así es. Bien. Y bueno, llegamos al fin del primer capítulo, Alejandra. Fin de primer capítulo, quedan invitadísimos para el próximo, que será el próximo lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile, 103.5 FM. Le vamos a quitar un punto, 102.5 FM. Muchas gracias. Eso es andar muy rápido en la vida. Es que no. Gracias. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.